Señor, te damos gracias porque tú nos has dado tu palabra y podemos conocerte, podemos decirte nuestro sí, nuestro arrepentimiento y queremos conocerte mejor, servirte mejor, vivir más cerca de ti. Entonces, ayúdanos a entender cómo podemos usar tu palabra para acercarnos a ti y para servirte. Bendice a tu palabra, Señor, que corra y que tenga fruto a través de todo el mundo, entre nuestros vecinos, todos nuestros vecinos, desde el lado de la casa hasta lo último de la tierra, que todos escuchen tu invitación y tengan la oportunidad de decirte, sí, sí quiero una relación contigo. En Cristo pedimos esas cosas. Amén. Pues ya llegamos al nuestro quinto tema. La Biblia es divina y yo quiero dar dos evidencias de que la Biblia es divina, pero pues está implícito en lo que ya hemos visto. Vimos que la Biblia es narrativa, que no es simplemente un relato, un registro de eventos, sino que tiene un propósito. Y segundo, vimos que ese propósito es una invitación. Dios quiere que lo conozcamos. Entonces, pues ya estamos diciendo que la Biblia es divina. Vimos que la Biblia es sabiduría en el sentido específico, que no son reglas para seguir, sino principios para, para guiarnos en la vida. Este, y hace 8 días vimos que es un mensaje humano. Y lo que quería expresar hace 8 días principalmente era que un mensaje que no es humano no es mensaje. Este, Mandar, si yo te mando un mensaje en un idioma que no conoces, que no entiendes, eso es igual a no mandar ningún mensaje. Entonces, la Biblia tiene que ser humano para lograr el propósito que Dios tiene para ella, pero también es divina, viene de Dios. Entonces, pues en parte podemos ver, ya comparando con nuestros mensajes, conocemos una persona en gran parte por conocer su historia. Tratamos a la persona, pero es natural en cualquier relación que comenzamos a conocer datos de esas personas. Y los datos, por ejemplo, la carrera de una persona, la familia de una persona, pues todo esto son detalles en la historia de la persona. Entonces, la Biblia, sí, otra manera de describir la Biblia es que es la historia de Dios. Y el propósito de que nosotros, pues que está disponible para nosotros la historia de Dios, es precisamente para que tengamos una relación con Él. No, no se trata de conocer datos para un examen. No se trata de conocer a persona como conocemos a una persona de la historia, sino se trata de una relación humana. Y el deseo de Dios es que hablemos a Él y escuchemos a Él. Entonces, por eso Él nos manda un mensaje que es humana y a la misma vez es divina. Entonces, yo quiero dar dos evidencias de que es divina. La primera es un poco chistoso, pero también es serio.
Yo creo que una evidencia de que la Biblia es, es divina es cuando nos damos cuenta cuánto la Biblia ha estado abusada e interpretada mal. Yo mencioné hace 8 días que algunos en el sur de Estados Unidos ah, usaban la Biblia para justificarse en poseer como esclavos a otros seres humanos. Eso es malinterpretar la Biblia, eso es abusar a la Biblia. Hoy muchos están haciendo eso. Hay un movimiento fuerte entre los evangélicos de Estados Unidos que oprime a la mujer, que la mujer es casi menos que humana en base de la Biblia y esposos que están usando la Biblia para justificar su abuso de sus familias. Ah, y todos nosotros, no quiero simplemente señalar a algunos extremos, sino también señalarnos a nosotros mismos. Todos nosotros venimos a la Biblia con deseos de lo que queremos que la Biblia diga para justificarnos y podemos ver eso. Pues esa es una de las razones, yo mencioné hace 8 días, que debemos estar estudiando la Biblia en comunidad, comparando con otros, dialogando con otros, escuchando a las interpretaciones de otros. Y luego nos damos cuenta de que mi interpretación de la Biblia es en una parte importante una justificación de mí mismo en base de la Biblia. Y estamos tan adiestrados, yo hablo por mí, no sé de ustedes, pero en mi propia vida, habiendo pasado toda la vida en la iglesia, naciendo básicamente en la iglesia, porque mi papá era pastor y yo asistí al culto, bueno, no al culto, pero sí al templo a la edad de 2 semanas. Y a las 3 semanas acepté a Cristo. Bueno, esa es una exageración. Tenía 6 años. Pero sí me doy cuenta que una de las cosas que aprendí muy bien era cómo usar la Biblia para justificarme a mí y para condenar a quien quería condenar. Entonces, a pesar de todos esos abusos, la Biblia sigue hablándonos. Y hoy consideran que 2.000 millones de los 8.000 millones más o menos de seres humanos que hay profesan ser cristianos. Y básicamente todos estos conocen la Biblia y reconocen la autoridad de la Biblia. Entonces la Biblia sigue hablándonos. Yo conozco a un pastor que era comunista y como comunista él recibió la asignatura del Partido Comunista de examinar la Biblia para revelar sus errores. ¿Y qué creen? Pues ya saben el fin de la historia porque es pastor. Se convirtió cuando vino a la Biblia precisamente para encontrar errores en la Biblia y lo que encontró fue Cristo. Este, entonces, um, la Biblia sigue hablando y es pues aquí también, cuando digo a pesar del abuso y las malas interpretaciones, la Biblia sigue hablando. En parte estoy diciendo, no es necesario que nosotros defendamos la Biblia. La Biblia no está en ningún peligro de ser olvidado, de ser callado.
callada, va a seguir hablando. Hagamos lo que nosotros hagamos. La segunda evidencia, y quiero pasar mucho más tiempo con eso, son vidas cambiadas, como la Biblia ha cambiado vidas. Y quiero mencionar primero mi amigo Mateo Estrada. Yo sé que él no tendría inconveniente que yo usara su nombre. Lo conocí hace, pues ya tiene 40 años que nos conocimos. Y al conocerlo, él llegó a un culto y yo le ofrecí el estudio de vida abundante. Yo quería dar el estudio a Mateo, pero yo iba a salir del país dentro de 15 días y no pude, no iba a estar el tiempo suficiente para hacerlo. Entonces pedí a un hermano que teníamos en la iglesia, muchos que ofrecían ese estudio, que fue y presentó el estudio a Mateo. Mateo aceptó al Señor, llegó a ser un líder en la iglesia y cuando yo regresé a la iglesia, unos 9 meses después, él era un líder en la iglesia, pero también él se había, pues era empleado de banco y el banco lo había enviado de la Ciudad de México a Jalapa. Entonces fue a Jalapa, llegó a ser líder en la iglesia de Jalapa y sobre varios años yo estaba escuchando que Mateo decía, Ricardo Garrett me ayudó a conocer a Cristo, Ricardo Garrett. Entonces yo pensaba, pues a Mateo apenas lo conocí, lo traté, ¿qué? 2, 3 veces en 15 días y luego me fui. Y bueno, por cierto, cuando yo regresé a México, él me invitó a tomar café en su casa. Su familia ya estaba en Jalapa. Los hijos tenían que comenzar la escuela allí. Entonces fui a su casa y nos sentamos en cajones que estaban allí para ser llevados pronto a Jalapa y tomamos café. Y por muchos años fue la última vez que conviví con Mateo. Pero resulta que, no sé exactamente, serán 7, 8, 9 años, algo así. El seminario tenía un evento en Jalapa, un periodo de enseñanza y me enviaron a mí. Entonces llegué a la iglesia de Mateo allí y estaba enseñando y no me sorprendió para nada que el primer día él se acercó y me invitó a comer en su casa. Entonces fui a la casa de Mateo y mientras esperábamos la comida, que estaban preparando la comida, yo dije, Mateo, tú dices que yo fui importante en tu vida y apenas nos conocimos. ¿Por qué dices eso? Y él dice, bueno, primero yo noté que cuando yo entré en el templo, allí en Lomas Lindas, Atizapán, Estado de México, que tú estabas al frente del salón, pero me viste y viniste y me saludaste. Él dice, eso me impresionó. Y él dice, y luego acepté al estudio porque yo estaba leyendo libros que decían que la resurrección de Jesús fue un fraude de los apóstoles y que Jesús realmente no murió y esto y lo otro. Y yo quería ver qué diría un cristiano a esas acusaciones y por eso acepté el estudio. Y dice, y tú mandaste un banquero para darme el estudio. Eso me impresionó porque yo soy banquero. Bueno, en ese momento fue cuando yo supe
que Mateo era banquero. El otro sí lo conocía, pero no lo mandé por coincidir en la profesión. Eso fue Dios. Y él dice, entonces yo le decía, a- al hermano, algunos dicen que Jesús no murió. Y él me dijo, y él dijo, sí, algunos dicen eso. ¿Qué respuesta pusiste para la siguiente pregunta? Y yo otra vez dije, ah, algunos dicen que Jesús no murió, que lo tomaron y lo resucitaron, reavivaron, lo atendieron. Y él decía, sí, así dicen. ¿Qué respuesta tienes a la siguiente pregunta? Y él dice, por fin me di cuenta que él no iba a discutir conmigo, pero fíjense lo siguiente, dice, cuando entendí eso, ya me había interesado el estudio. Si conocen el curso de vida abundante, es simplemente versículos de Juan, el Evangelio de Juan, hechos pregunta. Ah, ah, Juan dice que Jesús es y escribes ahí el Hijo de Dios. Es un estudio muy sencillo, pero presenta las buenas noticias, el mensaje de Dios a nosotros. Y Mateo me dijo, entonces un día, pensando en lo que estaba leyendo en Juan, me puse de rodillas en mi recámara y entregué mi vida a Jesús. La Biblia cambia vidas. Ah, otro ejemplo, tuvimos en un tiempo pues mi esposa era una de las fundadoras del grupo, el programa de Vencedores, un programa de 12 pasos. Y ella formó un grupo entre muchos grupos de vencedores que se reunía en mi sala de la casa. Entonces, pues yo no tenía mucha opción de que atender al grupo. Entonces yo conocí el programa y vi el poder. Pues de hecho, usaban los 12 pasos que conocemos de Alcohólicos Anónimos, que son principios bíblicos. Entonces, en ese grupo, pues se formó un grupo. De hecho, eran desesperados porque ah, eran personas que querían algo en su vida y tenían la esperanza que este programa los ayudaría. Entonces, una de las amigas que hicimos por ese grupo, ella era de los primeros en el grupo, era una maestra de ciencia. Era ella de una familia secular, no era de una familia católica ni de ninguna religión. Y ella había tenido la formación que ustedes conocen en las escuelas, básicamente enseñanza atea. Y ella, pues con nosotros, ella y yo comenzamos a trabajar los pasos en el mismo momento. Y vimos el primer paso, mi vida está fuera de control. Ella no tenía ningún problema con eso. Su vida sí estaba fuera de control. El segundo paso, llegamos a creer que un poder superior podría ayudarnos. Ella sí fue por ese paso. Pero el tercer paso es tomamos una decisión de entregar nuestra vida y nuestra voluntad. Creo que tengo aquí este paso. Bueno, no, no lo, decidimos poner nuestras vidas, voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos. Y ella luchó con eso, porque ella tenía la convicción que Dios no existe.
Entonces ella dijo, pues, ¿cómo puedo tomar ese paso? Y yo me acuerdo muy bien cuando ella llegó a la reunión y ella dijo, me di cuenta, si yo digo eso, pongo mi voluntad y mi vida en tus manos, en tu control. Y si Dios no existe, pues no va a pasar algo. Entonces ella dije, entonces pude hacerlo. Y ella tomó la decisión y ella nos dijo al grupo con una sonrisa tremenda, decía, ¿y saben qué? Alguien estuvo allí, alguien recibió mi vida cuando hice eso. Ah, entonces su vida fue transformada. Y quiero compartir un testimonio más. No es alguien que yo conozco personalmente, pero un misionero en Inglaterra que está ministrando a musulmanes y su ministerio es a musulmanes. Él escribió este, este testimonio y quiero leerlos. Dice, a mediados de junio, eso fue, lo escribió hace unos meses, entonces es junio de 2024. Otro matrimonio iraní con quien ya habíamos compartido de las buenas nuevas en varias ocasiones, nos invitó a tomar té a su casa y esa conversación se tornó en que pudieran externar muchas preguntas que tienen sobre la Biblia, Jesús y la vida cristiana. Ellos nos pidieron comenzar a estudiar la palabra, pero sin que otros de su comunidad se enteraran. Nos reunimos en un par de ocasiones más para ver algunas historias bíblicas y descubrir juntos lo que aprendemos de Dios, de los hombres y la forma de aplicar lo leído en nuestras vidas. En nuestro último encuentro, antes de que ellos viajaran a Irán, el esposo expresó que quería irse a su viaje habiendo invitado a Jesús a vivir en su corazón. Así que lo acompañé en esta decisión. Damos gloria a Dios por este hermoso privilegio y porque ha decidido seguir a Cristo delante de su esposa, lo cual es una respuesta a nuestras oraciones. Y les recuerdo, pues de hecho, en el mismo informe donde yo leí esa historia, había otra de dos cristianos, bueno, perdón, es un cristiano que viajó a un país musulmán y allí se interesaron dos personas y él compartió el mensaje con dos personas en ese país que es su país. Él estaba visitando a su país. Él regresa a Inglaterra, pero esos dos tuvieron problemas con la policía. Uno huyó del país y el otro quedó en la cárcel. Entonces, para musulmanes, creer en Cristo, aún escuchar el mensaje, es algo mucho más serio que para nosotros. Entonces yo combiné dos historias y pensé, pues este hombre que estaba, el que les leí su historia, él está tomando un paso muy serio. Él está arriesgando su vida para seguir a Cristo. Y yo sugiero a ustedes, afirmo a ustedes, que solamente un mensaje divino podría animar a una persona a tomar tal riesgo. Entonces, yo sí creo que la Biblia es divina.
he visto que es cierto lo que Pablo escribe en Romanos 1:16. Él también está pensando en experiencias que él ha tenido y en su propia vida, cuando dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Entonces, la Biblia es divina. Cuando leemos, Dios nos habla. Ahora, ¿qué quiero decir que Dios nos habla? No es una cierta experiencia que tienes cada vez que lees la Biblia. Muchos han leído una porción de la Biblia y han dicho, pues no veo nada aquí. De hecho, yo lo he hecho en ocasiones. Yo me acuerdo hace muchos años, yo acepté una invitación a enseñar el libro de Efesios, la carta a los Efesios. Ah, y había estudiado Efesios, había enseñado Efesios, pero hace un tiempo, probablemente años. Entonces dije, bueno, comienzo a prepararme para enseñar. Y leí Efesios del principio a fin y dije, caramba, no recibí nada. ¿Cómo voy a enseñar si no veo nada que comentar aquí? Entonces oré y volví a leer. Ahora, ese no ha sido una experiencia común en mi vida. Hace muchos años que no me haya pasado eso, pero sí pasó. Entonces, cuando digo que Dios habla, no es, Dios no toma el control de nuestra voluntad. Dios quiere que nosotros aceptemos la relación que Él ofrece por nuestra voluntad. Igual que ningún hombre sabio quiere una esposa que sea su esclava. Todos queremos un cónyuge que nos escoge, que quiere ser nuestro cónyuge. Y Dios quiere que nosotros, bueno, Dios busca a personas que quieren ser sus hijos, pero sí habla. Y si somos honestos, si estamos abiertos, escuchamos a Dios. En las palabras nos damos cuenta que Dios nos está hablando en la Biblia. A veces tenemos que perseverar para escuchar el mensaje de Dios. Y a veces, tal vez aún más veces, nuestro estudio y nuestra perseverancia conduce solamente al fracaso. Y Dios da el milagro de revelación, de iluminación en medio de nuestro fracaso. Esa fue la experiencia de los discípulos. Entonces quiero leer Marcos 8 del 16 al 33. Aquí estamos en Marcos 8, a la mitad del Evangelio de Marcos. Los discípulos han caminado con Jesús, han pasado días y noches con Jesús durante varios meses. Han escuchado a Jesús, han visto sus obras. Y esta es como una conclusión preliminar en Marcos. Ellos discutían los unos con los otros porque no tenían pan. Están cruzando el mar. Jesús habló de levadura y entonces concluyeron que Jesús tenía hambre y se apenaron porque no tenían nada que ofrecerle. Porque en el barco no había el equivalente de un bolillo. Entonces, Jesús, escuchándolos discutir, les dijo, ¿por qué discuten? ¿Porque no tienen pan? ¿Todavía no entienden ni comprenden? ¿Tienen endurecido su corazón? ¿Teniendo ojos no ven? ¿Teniendo oídos no oyen?
¿No se acuerdan? Cuando partí los 5 panes entre los 5,000, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? Y ellos dijeron, 12. Y cuando repartí los 7 panes entre los 4,000, ¿cuántas cestas llenas de pedazos recogieron? Ellos dijeron, 7. Y él les preguntó, ¿todavía no comprenden? ¿Se dan cuenta? En el barco hay 13 personas, Jesús y sus 12 discípulos, y un pan. Entonces, ¿cuántos pueden satisfacerse con un bolillo cuando Jesús está en la barca? Pues un mínimo de 1,000. Jesús puede multiplicar eso para 1,000 personas. Satisfizo a 5,000 con 5 panes y ellos tienen uno. Entonces, ¿todavía no comprenden? Entonces salen de la barca en Bethsaida, le trajeron a Jesús un ciego y le rogaban que lo tocara. Entonces, tomando al ciego de la mano, lo sacó fuera de la aldea. Después de mojarle los ojos con la saliva e imponerle las manos, le preguntó, ¿ves algo? Al mirar, él decía, veo a los hombres, pero los veo como árboles que andan. Luego puso otra vez las manos sobre sus ojos, y el ciego miró intensamente, y fue restaurada su vista, y veía todo de lejos y claramente. Entonces Jesús lo envió a su casa diciéndole, no entres a la aldea. A lo mejor preguntas, ¿por qué leo eso? No tiene nada que ver con los discípulos. Bueno, Marcos, este es el orden. Yo estoy leyendo lo que Marcos escribió. Y aquí regresa a los discípulos y dice lo siguiente, salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo. Y en el camino les preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otro uno de los profetas. Entonces él les preguntó, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? ¿Qué esperaba Jesús de sus discípulos? Miren atrás el versículo, creo que es 21. Jesús dice, ¿todavía no comprenden? Ellos no comprendieron nada. No se dieron cuenta el significado de un solo pan en las manos de Jesús. Y ellos estaban pensando en el versículos del 14 al 21, ¿qué vamos a dar a Jesús para su hambre? Cuando tenían allí suficiente para todos ellos y 100 más o 1,000 más. Entonces, ¿por qué Jesús les pregunta después de su fracaso? Después de que ellos muestren que no entienden nada? Pueden darle números, pero no entienden el significado de esos números. Pero los sorprendidos no son Jesús, sino nosotros. ¿Ustedes quién dicen que soy yo? Ustedes conocen cómo sigue. Respondiendo, Pedro le dijo, tú eres el Cristo. Precisamente la identificación de Jesús que Marcos había dado al principio de su evangelio. Marcos 1:1, principio del evangelio de Jesús el Cristo. Entonces, ¿qué pasó para que estos que en el versículo 21 no entienden nada, 5 versículos después atinaron y dijeron, tú eres el Cristo? Por eso está allí el ciego. Esta es la única vez que Jesús tiene que hacer 2 intentos para un milagro. Piensen en todos los milagros de Jesús. Esta es la única vez que Él toca a una persona y la persona está media sanada.
Y Jesús tiene que darle un segundo toque para que quede con una vista ah, adecuada, que pues completa. ¿Se dan cuenta? Jesús lo que hace con el ciego, hace con los ciegos, o sea, con los discípulos. Les dio el segundo toque. Entonces, lo que mencioné de la experiencia que a lo mejor tú has tenido, yo he tenido, de leer la Biblia y no entender nada, inclusive en la vida, pensando vivir el mensaje y fracasamos en nuestro seguimiento de Jesús. Y sin embargo, recibimos el segundo toque de Jesús. Y lo que no pudimos lograr con nuestro esfuerzo, con nuestra perseverancia, con nuestro estudio, viene por el segundo toque de Jesús. Y Dios nos da esa experiencia para que nosotros entendamos que el mensaje llega a nuestro corazón, no simplemente que podamos repetir las palabras, sino entendemos y llega a ser parte de nuestra vida. Eso sucede porque Dios habla, no porque nosotros hemos echado ganas, no porque nosotros usamos la hermenéutica correcta, sino simplemente porque Dios habla, Dios toma la iniciativa. Y una segunda iniciativa, un segundo toque, Jesús nos da el entendimiento aun cuando no entendimos. Entonces, pues hago una pausa. Este, ah, a lo mejor ustedes están conscientes que nos queda una sola, una sesión más entre 8 días, pero no tenemos tema, más temas, pues este es el último tema, la Biblia es divina. Entonces, dentro de 8 días vamos a, pues, el asunto va a ser reflexiones. Yo tengo algunas reflexiones, pero principalmente quiero dar un tiempo amplio para que ustedes reflexionen. Pero no es necesario que esperemos a la otra semana. Aquí también, pues lo que yo he presentado mucho material aquí sin una interrupción, pero quiero que ustedes reflexionen sobre estos puntos. La Biblia no ah, pues no es limitada por nuestro abuso de la Biblia. La Biblia cambia vidas y pues la necesidad del segundo toque. Y otra vez, bueno, puedo hablar un poco más de eso, de la manera de interpretar y la importancia pues de hecho, en todo eso hemos estado hablando de cómo interpretar la Biblia de la manera correcta, pero eso no es para que entendamos, es para que seamos obedientes. Escuchamos a Dios no porque nosotros seamos atentos, sino porque Dios habla. Entonces, ¿quién quiere compartir una experiencia, hacer una pregunta, un comentario, lo que sea? El tiempo es de ustedes. Se me hace que Are quiere hablar. Adelante, Are. Gracias. Mm, Creo que a mí me surge un poco la duda cómo tratar a una persona que comentaba en la primera experiencia que quiere discutir sobre la Biblia, quiere dar argumentos, que busca, pues, no sé, confrontación.
Mi hermana tenía un novio que no creía en Cristo y cuando hablábamos, pues él era un poco así de, a ver, convénzanme, pero yo no creo y creo que fue muy complicado para mí entre tal vez ponerle atención y darle esa atención o contestar sus preguntas y a la vez como lo que comentaba, pues de pronto no entrar como en esta de quién tiene más evidencia o como en este juego, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, qué me recomendaría hacer frente a estas personas que comenta que buscan como respuestas, pero con este, pues ya tal vez con este no de por medio? Excelente pregunta. Y quiero acudir a Gerardo. Gerardo es el que dio el estudio a Mateo. No mencioné su nombre antes, pero no es el Gerardo que nosotros conocemos, es otro. Pero él simplemente dijo, sí, algunos dicen eso. Y no discutió nada. Entonces, básicamente, esa es mi sugerencia, no discutir con la persona. Si la persona quiere hablar de la Biblia, puedes compartirle lo que Dios te ha dicho a ti. Y en una polémica, yo creo que no hace falta decir, eso es también para ti. De todas maneras, si yo pienso que es para mi amigo y el amigo no piensa que es para él, pues mi opinión no significa nada. Entonces, no es necesario compartirlo, pero simplemente, y hay ocasiones en que simplemente tenemos que cerrar la sesión, dejar cerrar el diálogo, pero mantener la relación y siempre estar dispuesto a seguir platicando y mostrar a la persona, ah, no diciendo necesariamente esas palabras, pero la actitud, Dios te ama y yo te amo. Entonces, si está discutiendo contigo, ya ha visto tu testimonio de palabras. Él sabe o ella sabe que tú eres seguidor de Cristo. Entonces, tu actitud hacia esa persona, la persona no puede evitar asociar tu actitud con la actitud de Dios. Por eso, no me acuerdo, pues he hablado mucho del evangelismo, no me acuerdo específicamente en este tiempo que he dicho, pero cuando nosotros queremos, lo que me enseñaron en cursos de evangelismo era cómo controlar la conversación. Entonces, cuando nosotros queremos controlar las personas para que ellos lleguen a la decisión que deseamos, ellos aprenden que Dios quiere controlarlos. Y eso no es cierto. Entonces, simplemente dejamos, si la samaritana, otro ejemplo. Cuando la samaritana no entendió a Jesús y se desvió, Jesús la seguía y hablaba de lo que ella quería hablar. Entonces, para nosotros, pues, en la samaritana leemos de un solo encuentro. Entonces, Juan nos está dando un modelo completo, pero es mucho, mucho más común en nuestras vidas que tenemos varias conversaciones con una persona. Entonces podemos decir, pues esta conversación no está sirviendo, lo mejor es simplemente callarnos, pero estamos dispuestos a volver a esos temas. Y si no escuchan esos temas de nosotros, de todas maneras pueden ver esos temas en nuestras vidas. Ah, entonces, también, pues yo
Si me escuchan, yo quiero hablar de relaciones. No quiero perder el tiempo hablando del cielo, hablando del infierno. Esas son desviaciones que Satanás ha metido. Pero, y también, seguramente tenías una, un sentimiento de fracaso, ¿verdad? En esa conversación. Pues no te preocupes, Dios no nos pide hacer lo que no podemos hacer. Entonces, si somos honestos, si expresamos, aún si nos enojamos y nos molestamos, Dios nos está usando. Debemos estar dispuestos a reconocer nuestros errores, eso sí, pero no tenemos que ser expertos de eso. Y cuando entendemos que se trata de relaciones, todos somos, si no expertos, cuando menos estamos experimentados en las relaciones. Y cuando hablamos de la relación de Dios quiere con nosotros, la relación que hemos encontrado con Dios, eso es mucho más fácil que recordar ah, los 5 puntos o todos somos pecadores, etcétera. Este, simplemente todos hemos dicho no a Dios. ¿Ok? Are, ¿quieres responder? Ok, Alfredo, ¿pediste la palabra, Alfredo? Sí, hermano, bueno, solo quiero comentar que en mi caso personal recibí el mensaje de Jesús, creo yo, no sé si fue la intención de los que me compartieron, pero al menos yo no quiero echarle la culpa ahora a ellos, ¿verdad? A lo mejor yo así lo entendí, que yo tenía que predicar, que tenía que hacer esa labor. Incluso cuando me habían dicho que el que convencía era el espíritu, pero como que me estaban preparando para que yo convenciera. Y eso pues me daba una cierta carga y una cierta responsabilidad, como decir, es que cuando voy a compartir tengo que convencer. Y eso honestamente a mí me frustraba. Incluso como dice, a veces se tiene ese sentimiento de no lo hice bien o qué me está pasando y de fracaso. Pero cuando yo lo escuché a usted, de verdad, cuando yo estaba en el seminario intentando precisamente pues hacer ministerio con esa finalidad de pues de pesca, como dicen por ahí, ¿no? O sea, abrimos ministerio para evangelizar, como para enganchar a la gente. Y uno quiere el número, o sea, abriste tu ministerio y ahora, bueno, pues ¿cuántos convertidos hay de ese ministerio? Y uno se frustra porque no hay convertidos como uno quiere que se conviertan, como uno quisiera que fueran o que asistieran a tu reunión o a que asistieran a tu iglesia. Y no hay, y no hay, y no hay hasta cuando, pues, gracias a Dios, pues usted me compartía que cuando se haga ese tipo de ministerios, lo hagamos sin la intención de convencer a nadie. Y eso aligeró mi carga. Realmente ahora comparto no para buscar un número, sino para agradecerle a Dios por haberme hecho entender su gracia, no para convencer a las personas. Y ahora lo hago así, estoy en varias clínicas de rehabilitación. Yo quisiera que todos levantaran la mano cuando les comparto, pero yo sé que Dios está haciendo la obra. Y, y lo puedo ver después de 8 años de predicarle a más de 2.500 jóvenes con adicciones y verlos en la ciudad y saludarme y decirme, pastor, ¿cómo está? Buenas tardes, hola. Y saludarme, para mí eso ya es verlos sobrios, verlos contentos, verlos con sus familias, ya es
un, un fruto ya es una ganancia. Y gracias a Dios por eso, hermano. Amén, amén. También, pues relacionado con eso, testificar no es convencer. Testificar es compartir nuestro corazón. Y si das una ayuda, Alfredo, en la clínica, ayudando a estos jóvenes a superar su adicción, no debemos estar haciéndolo para ganar adeptos, para ganar convertidos, conversiones. Debemos ayudar como Dios ayuda porque ama y porque amamos. Yo soy heredero del ministerio de Moody, Moody, a lo mejor han escuchado, un gran evangelista del siglo XIX. Y él decía que él dejó las ayudas sociales, porque él dijo, yo no vi que nadie aceptó a Cristo porque le di pan. Entonces él dejó de dar pan y se dedicó a predicar el evangelio. Uh, Así aprendí en mi iglesia que nosotros éramos evangelistas y no nos desviamos en la obra social. Y he tenido que modificar eso. Yo creo que la Biblia me ha enseñado algo distinto. Si damos un pan para que la persona acepte a Cristo, la gente no es tan ignorante. Saben lo que estamos haciendo. Cuando alguien toca tu puerta y tiene una aspiradora y dice, estoy aquí para darte un regalo gratis. Entendemos que hay más de la historia y la gente sabe cuando estás ayudando con la esperanza que obligues a la persona a escuchar el evangelio. Entonces, para mí es importante separar eso. Uh, Ayudamos a la gente porque hemos aprendido a amarlos. Dios los ama, por lo tanto nosotros los amamos y les ayudamos con lo que tenemos para ayudarles. Y por la misma razón, compartimos nuestro corazón de que Cristo es nuestro Señor. Y de veras, yo no creo que sea necesario cuando tú dices, Cristo ha cambiado mi vida, Él es el centro de mi vida, ahora yo vivo por Cristo. Una vez que has dicho todo eso, no es necesario que digas, y tú debes hacer lo mismo. La persona ya está pensando eso. Entonces, simplemente damos nuestro testimonio y si hay confianza, podemos decir, si algún día quieres hacer lo mismo, yo estoy dispuesto a ayudarte. También es una opción no decir ni siquiera eso y dejar que Dios obre. Pues otra vez, noten aquí, nadie ayudó a Jesús. Jesús simplemente dio el segundo toque a los discípulos y él hará lo mismo con la amiga de Are que discutió con ella, con las personas que no querían escucharme a mí o no quieren escucharte a ti. Simplemente entramos por la puerta que Dios ha abierto. Y Dios nunca ha abierto una puerta para que nosotros controlemos a una persona. Yo me acuerdo de un misionero allá, en paz descanse. Él trabajó en Venezuela y yo le pedí una vez que me comentara cómo hacía el ministerio. Él plantó varias iglesias y él habló del grupo que hacían, iban a un pueblo, conocían a la gente, hicieron amistades y esperaban
oportunidades que la gente esté dispuesta a escuchar el mensaje. Y él se interrumpió cuando me estaba comentando todo eso, contestándome. Él dijo, una cosa importante, nunca usamos la oración del pecador. Ustedes entienden, la oración del pecador es cuando un evangelista dice, si quieres aceptar a Cristo, repite estas palabras. Señor Jesús, Señor Jesús, sé que soy pecador, sé que soy pecador. Quiero que tú me salves, etcétera. Él comentó, vimos que cuando la persona estaba preparada ya, que entendiera lo suficiente para tomar la decisión, tenía sus propias palabras. Y yo, sí, eso, mi reacción a esa oración y esa práctica es casi violenta, porque yo estoy pensando, aquí estás diciendo a la persona, repite antes de que siquiera sepas lo que vas a repetir. ¿Cómo puede eso ser comprometer tu vida con Cristo? Eso no es honesto y es un profundo malentendido. No, nuestra vida no cambia porque decimos algunas palabras, pero sí cuando Dios cambia nuestras vidas, tenemos palabras que queremos decir. Bueno, gracias por su atención y Marta, gracias por tu paciencia. Ya tienes la palabra. Gracias, hermano. Ahorita mientras nos estaba explicando sobre la Biblia, que es divina, que a veces no entendí el primer punto, pero creo que dijo que puede crear mala interpretación, así, algo así dijo. Sí, Sí, ok. No pude evitar comentar, pensar en una experiencia que tuve. Hace años conocí a una amiguita en un curso de inglés y él le hice saber que era cristiana, le empezó a interesar, le empecé a dar un curso de eh, los primeros cursos que se dan de discipulado en su casa. Y su esposo empezó a sentar, era su curso personalizado para que conociera más de la Biblia, y su esposo se sentaba así muy cruzado porque quería él como contradecirla o incluso hostigarla. No siempre estaba, pero ahí estaba él. Y ella tuvo una lucha con su esposo. Y yo le decía, pues vamos a seguir en nuestro estudio. No precisamente lo ignorábamos, sino seguíamos nosotros en este estudio y pues decía, Dios hará la obra, ¿no? Y él escuchando y escuchando. Ella aceptó a Cristo, empezó a ir a la iglesia, se bautizó y él le permitió, digamos de así, y luego empezó a acompañarla. Y llevaba su Biblia grandota católica. Él no lo platicó ya después, porque dice, yo les quiero mostrar que están mal los cristianos. Y llevaba su Biblia grandota que se le heredaron sus papás. Y luego empezó a ir al curso de varones en nuestra iglesia y lo mismo. Él llevaba su Biblia grandota, les voy a demostrar que están mal los cristianos. Y la Biblia es divina, cambió su vida. Él iba amén. para ir a demostrar que estábamos mal, pero la Biblia, la misma Biblia, le cambió la vida y lo compartió después. Lo Gloria a compartió Dios. después. Así Amén. es. Amén. Gracias, Marta. Gracias por el testimonio. Sí, finalmente, pues leí lo de los discípulos, porque ellos habían caminado con Jesús meses y no aprendieron nada. Entonces, nosotros también vamos a fracasar, pero la obra no depende de nosotros. Marta se vio, pues qué bueno que estaba. Yo creo que Dios nos conoce. Entonces, Él puso la esposa para que pudieras
perseverar y tener un sentido de que estás dando fruto. Pero él todo ese tiempo estaba trabajando en un corazón tan duro. Este, y eso no hubiéramos visto, no lo viste en el momento, pero él lo estaba haciendo. Entonces, no podemos anticipar quién va a convertirse y quién no va a convertirse, pero sí podemos saber que la palabra va a dar su fruto, como dice Isaías, creo que es 55. La palabra no volverá vacía, nunca. ¿Quién más? Gracias, Marta. Ya, bueno, Jerry. ya. Solo una opinión. Yo creo que los sistemas de evangelismo que muchas veces se comparten, creo que surge de la necesidad de enseñarle a los nuevos creyentes o a la gente que va a comenzar en el evangelio cómo compartir su fe, porque a veces preguntan también, me han dicho, oye, ¿y cómo debo de orar? ¿No? Entonces, y yo creo que todo esto ha surgido de toda esta sistematización que hemos tenido, ¿no? Especialmente como bautistas, que todos nos gusta sistematizarlo y todo tiene que tener un orden, ¿no? Pero yo creo que Dios puede hacer lo que Él quiera. O sea, la verdad es que hasta la fecha, yo creo que Dios usa todo, ¿no? O sea, la palabra de Dios, Dios la usa, ¿no? Y a veces puede usar una oración, y a veces puede usar un estudio, y a veces puede usar una conversación, una bienvenida. No sé, la verdad es que no tengo ni idea, ¿no? Entonces ya a la fecha tratamos bueno, que cada persona pueda desarrollar su propia manera de compartir la palabra. Sí, sí hablamos acerca de que tienen que hablar acerca del Evangelio, de la muerte y resurrección de Jesús, pero la verdad es que no, o sea, ahorita yo no puedo dar como un sistema o pensar en un sistema establecido para poder compartir el Evangelio, ¿no? De hecho, nos acaba de pasar algo bien chistoso, bueno, no chistoso, bien raro, ¿no? Y yo me acordaba de la historia del hijo pródigo. Porque hay un brother que está en la iglesia, se llama Rigo. No sé si hay alguien aquí de la iglesia, se llama Rigo. Entonces, Rigo conoció a Cristo cuando comenzó la iglesia en Ixtlalpan. Pero él a la edad de 19, 20 años se alejó. Porque una tía le dijo que en lugar de estar desperdiciando su juventud sirviendo en la iglesia, debería estar ganando dinero. Y entonces le creyó y se fue a ganar dinero y se perdió. El problema es que cuando fue a trabajar le ofrecieron droga. Empezó a probar droga, se volvió alcohólico, y pasó yo creo que unos 10 años en el alcoholismo, en la drogadicción. Después sus familiares lo encerraron en una iglesia que se llama Cristo Vive. Ahí estuvo, mientras estuvo encerrado estuvo bien. Cuando salió volvió a lo mismo, exactamente a lo mismo, ¿no? Y yo me acuerdo que a veces me venía a ver todo drogado y yo le decía, ¿cómo estás, amigo? Pues ahí vamos, Jerry. Échale ganas, amigo. Tu guitarra te está esperando. Era lo único que yo le decía, ¿no? Y resulta que ya tiene como 2 meses que dejó de tomar y está en la iglesia y está ensayando y se va a meter otra vez al grupo de alabanza, ¿no? Y los chavos le han preguntado, le dijeron, oye, ¿qué te pasó? ¿Cómo dejaste eso? O sea, porque él ya conocía el evangelio. Lo metieron a Cristo Vive y ahí oraba y, o sea, era un caso sumamente difícil porque las personas que ya han conocido de Jesús pues es más difícil que salgan de ese tipo de situaciones, ¿no? Y le dijo a uno de los jóvenes, le dice, no sé, simplemente un día, mientras estaba tomando, dije, la estoy regando. Y dije, ¿por qué la estoy regando tanto? Y dice, ya no voy a tomar más. Y al siguiente día ya no tomó. Sí, pasó su desintoxicación y todo. Y ahora está allí, está bien metido y todos estamos sorprendidos por su cambio, o sea, es una persona que llega súper temprano, hace aseo, está ensayando. Y yo estoy sorprendido con su cambio y toda la iglesia, ¿no? Entonces yo me acordaba del hijo pródigo porque simplemente volvió en sí y, y nadie hizo nada. O sea, simplemente, obviamente su mamá y su familia oraban por él y orábamos por él, pero simplemente fue un momento donde él dijo, ya.
la estoy regando. Y ahí está. Entonces a él hicimos este, la oración, se le dio discipulado, lo encerraron en un anexo cristiano y simplemente fue un momento donde Dios le dijo ya y ahí está. Entonces, la verdad es que eso me da un shock y yo digo, bueno, Señor, pues eres tú, ¿no? O sea, la verdad es que si alguien me pregunta, oye, ¿cómo le hacen? Pues la verdad es que no tenemos ni idea, simplemente es Dios el que transforma, como usted dice, transforma la vida de la gente, ¿no? O sea, nosotros no tenemos, nos gustaría decir que tenemos un sistema, pero la verdad es que no lo tenemos. Tampoco yo menosprecio a los que lo tienen, porque también yo he visto que esos sistemas han ayudado a mucha gente, ¿no? Pero me quedo así como que, bueno, yo hago mi chamba y pues Dios hace eso, ¿no? O sea, para mí ese es un milagrazo, la verdad es que está tremendo. Yo sé que estamos hablando de gente nueva que llega a Cristo, pero este brother que se había alejado y regresó después de 10 años de drogadicción y alcoholismo y de haber destruido un matrimonio, híjole, yo me sigo sorprendiendo. Amén, amén. Pues yo digo, ¿no es lo mismo que Jesús hizo con los discípulos? Él andaba con ellos y no aprendieron nada. Llegó el día que él dijo, no han entendido nada en todo este tiempo. Y luego les tocó una segunda vez y ya cayó el 20. Entonces nos recuerda, pues yo creo que la historia de Rigo también, es que Dios hace la obra. No se trata de nuestra técnica, no se trata de nuestro conocimiento, no se trata de nuestra persuasión, se trata del toque de Dios. Y eso no podemos controlar. Gracias, Gerardo. Irma. Buenas noches, hermanos. Bueno, este, comento una experiencia que tuvimos aquí en casa, que inclusive se la comenté a Gerardo el día domingo. Este, un amigo de mi hija, Abdi, lo conoció en la prepa y se han hecho muy buenos amigos, han tenido la intención de ser novios. A lo mejor yo por ser, como dice el hermano Gerardo, haber nacido en una iglesia muy cuadrada en los lineamientos del noviazgo, de las relaciones interpersonales, este, pues sí me costó trabajo el como admitir que él tenga intenciones de noviazgo con mi niña. Sin embargo, siempre le he dicho al Señor, bueno, permite que a través de esto, pues tu nombre sea conocido por tanto su amigo como por su familia. Él le ha presentado a sus abuelos, a sus tíos, sus papás, este, y yo como que sí me reservo digo, pues es que todavía ni siquiera son novios, ni siquiera o sea, están chicos como, bueno, a mí me enseñaron que eso se hace cuando ya te vas a casar o tienes planes de boda, ¿no? Y sí me costaba esa parte, ¿no? De ser esa flexibilidad con mi niña, ¿no? Entonces, yo le decía a mi hija, ya me presentaron a sus papás, en 2 ocasiones hemos ido a su casa, pero bueno, le decía a mi esposo, no he podido compartir de mi fe a sus papás, como que siempre sentí como una barrera, como que no había la apertura para poder compartirles la palabra. Entonces le dije a Abdi, ¿sabes qué, hija? Yo estoy orando por sus papás, yo estoy orando por sus abuelitos, estoy orando por el muchacho, que Dios permita que haya una apertura, que haya la posibilidad de compartir. Y pues yo no veía, la verdad, para nada la posibilidad, a través de mis ojos yo no veía nada, pero hace justamente 15 días, cuando terminó la clase de usted, me recosté en el sillón y ya nos íbamos a subir a descansar y estaba yo meditando
cuando entra una llamada, ya era noche, y y dije, ¿y ahora qué pasó? Me sorprendió porque era la mamá de este joven y me dijo, Irma, necesito una ayuda, ¿te molesto? Y le dije, no, para nada, dime, estoy para servirte. Y me dice, es que dice, no sé si mi hijo les comentó que nos vamos a casar, mi esposo, mi actual pareja y yo, pero hemos ido a la iglesia católica y no nos quieren dar la bendición. No nos quieren, sí, no quieren realizar pues el evento de la misa y todo eso porque él ya fue casado y delante de la iglesia católica eso no se permite, a menos que haya ocurrido algo muy grave, no quieren deshacer el matrimonio delante de lo religioso. Dice, entonces, dice, la verdad, pues pensé en ustedes que si alguien de autoridad espiritual en su iglesia nos puede dar la bendición. Y entró en mí una emoción enorme porque Dios fue el que aperturó. Yo le dije a mi esposo, o sea, eso para mí es algo extraordinario, porque yo no veía para nada que ellos siquiera me preguntaran de la iglesia o cómo es en tu iglesia o cómo en qué creen, nada, o sea, no había nada de apertura. Y yo intentaba, inclusive dijeron que cenáramos y demás, y sí, yo llevé la cena, ella puso algún entremés, y intentamos platicar, charlar, que se relajara la conversación, y jamás se dio nada. Entonces el hecho, yo le decía a Pastor Gerardo, que para mí fue como una respuesta de parte de Dios, el hecho de que en ella provocara el querer como el hacer, el buscar esta parte de nuestro lado, el que si alguien les podía bendecir, ¿no? Porque ella quería hacer las cosas bien, ya no quería vivir lo que ella vivió con su primer esposo. Entonces yo lo platiqué con Gerard el domingo, y pues me dio la venia, ¿no? Y me dijo, adelante, o sea, confirmó en cierta parte ese sentir de la contestación de parte de Dios, que Dios había provocado eso para que hubiera una apertura del evangelio en su hogar. Y el día de ayer en la noche, a Dios gracias, se pudo dar esa charla. Y yo no, en nuestras cuadraturas o en el querer hacer las cosas a nuestra manera, como nos los han enseñado, yo pensé y dije, bueno, tengo tantos materiales, porque ahorita su esposo está de viaje y la intención es darles un prenupcial con principios bíblicos, pero ahorita ella estaba sola, entonces dije, bueno, la única forma, Señor, ¿cómo lo hago? Indícame, ya me sé yo lo cuadrado, las 5 leyes y demás, ¿no? Pero no lo quiero hacer a mi manera, lo quiero hacer a la tuya. Pero indícame, ¿qué le doy? Entonces tengo un sinfín de materiales que igual damos en el anexo en donde asistimos, y volteé, chequé las lecciones y agarré una lección al azar. Yo dije, no voy a empezar con lo clásico, no, sino el Señor me decía, si ella quiere hacer mi voluntad, dile que cuando un hijo quiere hacer la voluntad de su padre, pues hay bendición. La bendición de Dios no es una cosa, no es que te derramen agua bendita, no es que te bendigan un objeto, sino que empieza por la obediencia, ¿no? Entonces, pues ya, a Dios gracias, llegamos a su casa, ella ya nos estaba esperando, muy dispuesta. La verdad es que nos sorprendió muchísimo, a mi esposo y a mí, pero justamente la lección que tomé no fue ni la 1, no fue ni del tomo 1, del tomo 2, la 1, no, sino que la lección que tomé, empezamos a charlarla y justamente era acerca de la obediencia y de conocer a Dios. Decía, conoce a Dios. Y la verdad es que, o sea, la lección habló cada uno de los puntos y nos fue llevando a ese punto de la obediencia, de por qué Dios bendice.
Y ella se quedó impactada, dice, es que yo esto jamás lo había oído, jamás había escuchado y me gusta, o sea, realmente me gusta y yo quiero seguir conociendo de esto. Entonces, fue algo extraordinario, inclusive ni siquiera terminamos con la clásica oración de ¿quieres recibir a Cristo? Terminamos la lección y le dije, Señor, haz lo que tú tengas que hacer con lo que aprendimos hoy, porque no soy yo la que la voy a llevar a tus pies. Tú eres el que provocaste toda esta situación y tú permitiste que esto se diera gracias a tu favor, a tu misericordia. Y yo espero, en realidad, yo espero que pues que esta familia sea para Cristo, y que se siga aperturando. Su esposo es más rejegón, más duro, pero yo dije, pues yo no lo voy a transformar, esto se dio, él accedió, y si en su favor y su misericordia del Señor está, esa familia va a ser para Cristo. Entonces, sus papás son mega católicos y luego le dijeron, es que tú te estás aferrando a que una bendición. Le dije, pero te das cuenta, inclusive en la misma lección decía, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, ¿no? Y ellas dan testimonio de mí. Le dije, yo no te voy a convencer. Dios provocó en tu corazón el querer buscar la bendición de Dios. Y esa solamente se logra obedeciéndolo, amándolo. De otra forma no hay que te roceen agua, no hay que te bendigan un objeto. No, eso no funciona. Funciona la obediencia, pero es tu decisión porque tú fuiste la que buscaste. Y dice, ponía en la lección el ejemplo de cuando los amigos de aquel paralítico que metieron a su amigo por el techo. Le digo, ¿quién ejecutó la acción? Fueron ellos porque tenían una necesidad. ¿Quién fue el que provocó en ti el querer buscar la bendición de Dios? Fue Dios mismo. Y te llevó a este punto para que tú tomaras una decisión. Pero solo es Dios, no soy yo, no es tu familia, fue lo que Dios puso en tu corazón. Eso es todo, hermanos. Gracias. Gracias, Irma. Muchas gracias. Pues sí, yo estoy muy contento. Dios está hablando y estamos, pues ustedes nos están bendiciendo con sus experiencias. Yo tengo un punto que iba a dar un poco más adelante, pero ah, ¿qué quiere decir que la Biblia es palabra de Dios? Obviamente, cuando nosotros, pues sí, es para obedecer. La invitación de Dios tomó la forma en Génesis 2 de una prohibición. Este, yo te proveo comida, aquí están todos estos árboles, dice Dios, pero de este árbol no comerás. Entonces da una orden. Entonces sí, la relación incluye obediencia. La obediencia no es el centro, pero sí es importante. Y noten, cuando estamos hablando de no manipular a la gente, no buscar controlar a la gente, en los cursos, lo que me comento, yo he estudiado evangelismo no sé cuántas veces, pero lo que sí quiero sugerirles es cuando enseñan cómo controlar la situación, controlar la conversación, controlar la persona, eso es lo que no creo que debamos hacer. Mi pastor, cuando yo cuando crecía, decía, yo siempre tengo a la gente, les pido que se pongan de pie para la invitación, para el llamamiento, porque es más fácil que se muevan cuando están parados. Y yo he pensado, pues no estoy de acuerdo en eso. Este, Más bien debemos hacerlo más difícil para que realmente sea sincera la decisión. Este, pero lo que iba a decir es, también podemos aprender el evangelismo echando a perder. Ahora, a lo mejor respingas en eso porque nos han enseñado, mira, si no compartes el evangelio van al infierno. No,
Nadie va al infierno porque tú la regaste. Nadie. Entonces, pues en general, se aplica al evangelismo, pero también en otras áreas. En la Biblia descubro lo que Dios quiere que yo haga. Cuando lo hago, Dios me sigue enseñando. Y cuando lo rechazo, Dios me sigue enseñando. Dios no nos abandona. Cuando tomamos la decisión correcta, Dios nos da más luz. Cuando tomamos la decisión incorrecta, Dios, pues parte de su respuesta es corrección, pero no es castigo, es corrección. Entonces, si tú hablas de Cristo y terminas discutiendo con una persona y te sientes mal porque no querías ese resultado, Dios todavía tiene sus planes para esa persona y Dios va a hacer su obra en esa persona. Y nosotros podemos aprender una lección y ojalá, pues obviamente queremos la próxima vez hacer mejor, pero uh, vamos a hacer errores y Dios sabe eso de antemano. Y esa es parte de que es una palabra divina. Nunca llegas a la última oportunidad. Y si rechazas ahí, entonces Dios dice, pues ya no voy a luchar con esta persona. No, Dios nos ama como nos ama nuestra mamá y nunca nos deja, siempre está buscando ayudarnos, llevarnos al camino, regresarnos al camino, que entendamos y que sea parte de nuestra vida. Charlie. Sí, buenas noches, hermanos, buenas noches. Hermano, me llama la atención, esta forma en la que a veces rompe ciertos esquemas con los que fuimos formados, ¿no? Fuimos educados y hace rato que usted comentaba sobre esto de la oración que a veces llevamos a la gente que haga la oración del pecador cuando le estamos presentando el mensaje de salvación, porque nos enseñaron que hay así como que un sentido de urgencia, ¿no? De decir, de testificar y de pedir de que haga una oración, porque a lo mejor ya no vuelve a tener tiempo, ya no vuelve a tener oportunidad de escuchar otra vez el Evangelio. Y yo he tenido la oportunidad de hablar con hermanos, con siervos y sobre este tema. Y no niego lo que la mayoría también dice, que, bueno, Dios puede obrar, ¿no? Y que Dios tiene poder y que Él puede hacer que una persona, aunque no entienda, pues acepte a Cristo y ya se salve, ¿no? Porque solo Dios conoce el corazón. Por el otro lado, pues lo que usted comenta, ¿no? De la importancia de asegurarse que la gente comprenda lo que está haciendo, que entienda el mensaje, que entienda la implicación de aceptar a Cristo. Y particularmente, bueno, yo me inclino mucho este camino en el que la gente entienda primero, ¿no? Amén. Entienda primero, comprenda bien de qué se trata antes de llevarlo o de pedirle o de invitarle a tomar una decisión. Y bueno, como ahorita que dice usted, que nadie va al infierno porque nosotros la regamos, ¿no? Es decir, si yo no le hablo y yo nada más le comparto un poquito del evangelio y mañana se muere, no se va a ir al infierno porque yo no le pedí que tomara una decisión, ¿no? O sea, si yo no tuve la delicadeza o la urgencia de decirle, pero me gustaría saber, de usted como el profesor, ¿usted qué recomienda, su recomendación, hermano? Obviamente, pues nosotros, Dios nos va a guiar para saber qué hacer, pero la recomendación de usted Okay. y para que podamos hoy, pues es que primero entienda, ¿no? O no sé, hermano. Sí, primero,
¿qué es el Evangelio? Para mí el Evangelio es, uno, Dios nos creó para una relación con Él. Dos, hemos rechazado esa relación con Dios. Uso Génesis 2, pero no es necesario mencionar Génesis 2, pero sí ahí dice, el que comió la fruta se llamaba hombre. Adán no es nombre, Adán es la palabra que corresponde a nuestra palabra hombre o humano. Dios no desistió, Dios envió a su Hijo para que nosotros tengamos la segunda oportunidad de arrepentirnos de nuestro no y convertirla en sí. Le fue muy costoso a Jesús para hacer esa obra, tuvo que dar su vida. Entonces, el último punto, noten que en eso no uso la fe, sino que digo, así que entendiendo lo que Dios ha hecho por mí, Él mandó a su Hijo a la muerte. Entendiendo lo que Jesús ha hecho por mí, Él murió por mí, entonces yo quiero dedicar el resto de mi vida de decirle gracias. Con cada pensamiento, con cada acto de mi vida, sirviendo a otros, quiero decir gracias. Y yo entiendo que si una persona dice, pues tienes razón, Ricardo, yo también le voy a agradecer. Esa persona está ejerciendo fe, sin decirlo. Evito la palabra fe porque se entiende mal tantas veces. Es una buena palabra, entendida bien es esencial, pero no suele entenderse bien. Hay muchísimos que piensan que la fe es pensar que existe Dios o pensar que Jesús resucitó. Y esa no es fe bíblica. La fe bíblica es un compromiso, es una relación en la cual nos comprometemos. Entonces, con esos 4 puntos, yo creo que hemos dado el mensaje, pero el testimonio es primero relación. Si el mensaje es, Dios quiere una relación contigo, pero yo estoy demasiado ocupado para tener una relación contigo, no hay mucha fuerza en ese testimonio. No hay ninguna fuerza en esa. Sin embargo, bueno, Pedro sí fue a la casa de Cornelio, Hechos 10, y dice, yo jamás entraría en una casa de personas como ustedes. Y sin embargo, Dios obró y esas personas aceptaron a Cristo y se convirtieron. Entonces, pues tu presencia, y para mí, si amo a esas personas, les voy a ayudar con lo que pueda ayudarles. Y si necesitan un consejo, si necesitan ayuda en la escuela, si tienen hambre, lo que sea, yo creo que esa es parte del testimonio. No es como anzuelo para captar a la persona, sino una expresión del amor. Y luego simplemente que ellos decidan si van a... Nosotros no decidimos si somos salvos o no, pero sí está en nuestras manos decidir si estamos agradecidos o no. Y si una persona tiene gratitud al Padre que nos dio la vida de Jesús, entonces esa gratitud va a crecer y producir una vida cristiana con fe y con todo. Entonces, para mí, ese es lo que yo recomiendo. Y eso, Dios controla la vida. Entonces, Dios nunca dice, mira, hoy es el último día, mañana vas a morir, entonces toma tu decisión o ya,
Ya no, no llega, nadie llega al momento en que Dios no lo vaya a recibir. Ese momento nunca llega. Y si alguien iba a aceptar a Cristo en su cumpleaños, cuando cumpla 250 años, yo creo que esa persona viviría 250 años. ¿Cómo no le va a dar 250 años para tomar eso? Si tu mamá podría sostener tu vida y preservar tu vida hasta 200 años con la posibilidad que a 200 años ibas a reformar tu vida, ella no lo haría. ¿A poco Dios te ama menos que tu mamá? Entonces, uh, entendamos cuál es nuestra. Nosotros no somos los vendedores de Dios, pero sí somos clientes satisfechos que podemos dar nuestro testimonio. Charlie, ¿ya? Adelante. Sí, hermano, está bien, nada más, para que no se nos olvide o no se me puede repetir esos 4 puntos que dijo, o sea, Sí, Dios nos creó para una relación, ¿no? sí. Y Y dos, nosotros hemos dicho que no, nosotros hemos dicho que no a esa relación. Y en el 3 Dios no se dio por vencido. Es ese el punto número 3, Dios no se dio por el vencido. punto 3 es Cristo. Dios O sea, envió a su Hijo para ok. abrir el camino que nosotros habíamos cerrado, o sea, para convencernos, para hacer posible que podamos arrepentirnos. Cristo hace todo. Ese punto 3 es un poco más complicado. Sí, Pero, me llamó la atención cuando y usted dijo, 4 es, ¿qué dije? El 4, bueno, agradecimiento. El cuarto es estar agradecido. Sí, me, adelante. me llamó, me llamó la atención cuando usted dijo esa parte que Dios no se dio por vencido, pero que le costó mucho, ¿no? Le costó mucho. Ese es en el punto 3. Sí, depende del tiempo que tienes. Puede ser muy breve, pero sí, puedes decir, imagínate, Dios sabía que la única manera de que yo me cambiara era que su hijo diera su vida por mí. Y sin embargo, ni siquiera allí Dios no dijo, eso es pedir demasiado. No, Él dio su hijo. Ok, Y ok. cuando llego al número 4, yo digo, mira, eso no es condicional. Dios ya hizo lo necesario para salvarte. Jesús ya murió por ti. Entonces, ya no es una cuestión si recibes o no recibes. Aun si no quiero, este, si no quiero vivir por Cristo, cuando menos debo reconocer lo que Dios ha dicho y decirle, pues, gracias. Ahora, eso no estoy diciendo que digas a la persona, pero en nuestra Ah, mente tenemos esta actitud, no preguntarle si quieres aceptar o no aceptar. Muchos cristianos piensan que Dios nos ha dado un switch y podemos escoger salvo, perdido, y nosotros decidimos. No, Dios decide eso, Dios es el juez. Lo que nosotros decidimos si vamos a ser agradecidos o unos desagradecidos. Esa es nuestra decisión. ok, hermano, gracias. Y obviamente no se trata de decir gracias y seguir mi vida. Por eso yo debo expresar mi gratitud. Y la manera correcta de expresar mi gratitud es dedicar esta vida que Dios me ha dado a Él. Cuando menos es mi decisión. Mi amigo tiene que decidir qué va a decir él al respecto. Sí, Freddy. Que yo por mucho tiempo pensaba que se trataba de un código, así como de
de que tengo que decir ciertas palabras. Obviamente, también crecí en familia cristiana y a los, creo que 6 años, no me acuerdo, pues tuve la oportunidad, pero la verdad de mi parte nunca sentí que acepté a Cristo, o sea, porque, o sea, dije esas palabras, acepto a Cristo, porque alguien, una hermana con unos, pues, decorativos, un corazoncito, este rollo, pues nos explicó, ¿no? Y la emoción ganó y uno acepta, pero ya cuando fui creciendo, dije, pues es que no sé, se me hizo raro, como si fuera algo muy místico, de que como tengo que decir ciertas palabras para aceptar a Cristo y no sé, sentía que no. Y yo me acuerdo muy bien porque a mi postura siento que acepté a Cristo cuando estaba yo en la secundaria, estaba yo con un grupo de chicos, éramos como 50 que habíamos reprobado matemáticas, íbamos a ser extraordinario. Y me acuerdo que me vi y digo, Señor, yo creo que no la voy a armar sin ti. Y dije, esto es mi futuro, o sea, estoy en la escuela y repruebo, voy mal, me porto mal. Y fue que dije ahí, antes de hacer mi examen, dije, Señor, te entrego mi vida porque yo no voy a poder. Y yo no sé o sea, si no dije las palabras, porque sí dije, no sé si acepté o no, ahorita ya entendiendo más, digo, sí lo acepté. No dije las palabritas, ¿no? O sea, pero sí dije, ya no puedo más. Ya las palabras que dije es ya no puedo más. Tal vez mis papás son cristianos, mi papá es pastor, pero yo siento que ya estoy valiendo, ¿no? Y fue donde me entregué y dije, Señor, aquí estoy. Y igual a mis 20, hice una oración aparte donde le dije, Señor, te entrego mi vida, úsala como quieras. O sea, como que de lleno al servicio, ¿no? Dije, Señor, úsame como quieras, otra vez siento que estoy valiendo. Y donde digo, realmente no acepta a Jesús antes o a qué se debe. Y ahorita estoy entendiendo, ¿no? Que sí tiene que ver mi crecimiento emocional y espiritual, pero sí a veces tenía yo esa duda. O sea, tengo que decir esas palabras como código y ese código hace que Dios se meta en mi corazón. Y ahora entiendo que no, ¿no? Que es una vida constante, una relación constante con Él. Y decir, Señor, hoy me vuelvo a derrotar. Hoy vuelvo a admitir que no puedo, hoy vuelvo a admitir que sin ti no soy nadie, ¿no? Y todos los días, porque hay días en los que creemos que Él no está con nosotros, ¿no? A veces sí me ha pasado de que digo, Señor, ¿dónde estás? ¿Dónde te veo? Porque te leo y no te escucho y a veces siento que solamente vivo por información, porque así muchas veces crecí con la palabra, o sea, que solamente es información, información. Y ahorita estoy entendiendo que no, que se trata de un cambio verdadero, que se trata de una derrota constante. Entonces, sí, con los chicos que yo estoy ahorita compartiendo, hay una chica que tenía un problema respecto a la religión. Me dices que pues, yo no quiero ir a la iglesia. Me contó su testimonio que un hermano la quiso obligar a ir a la iglesia y que la criticó porque no iba y por su vestimenta. Y yo me acuerdo decirle, mira, jamás te voy a convencer que creas lo que yo creo y que vivas lo que yo viví, porque cada proceso es diferente. Solamente te digo que si tal vez tú no crees en Dios, Dios ya cree en ti. Y aquí está puro pecador, le digo, y el primer pecador soy yo. Y digo, tal vez no sea el mejor ejemplo y nunca lo seré, pero quiero compartirte de esto de una manera diferente. Y la chica, gracias a Dios, se estuvo acercando, pero sí voy entendiendo eso, pues de que a veces trato que la gente entienda como yo he aprendido y a veces no es así. Así como yo tuve mi propio proceso de que tal vez tuve enseñanza bíblica y doctrina, tal vez, pero a veces la propia experiencia que uno vive con Dios, pues es la que realmente cambia la vida, más allá que alguien te predique, porque pues a veces creemos que alguien tiene que dar la predicación de salvación para que uno diga, ya soy salvo, porque en esta campaña alcé mi mano. Y la verdad siento que pues ahora entiendo que no se trata de eso, ahora entiendo que se trata de algo de todos los días. Y pues ese era mi comentario, hermano. Gracias, gracias por tu testimonio, Freddy. Muy bien, pues yo creo que yo siento, pues estoy agradecido con el Señor para variar, con los pensamientos de ustedes y han compartido, y vemos que Dios está obrando y vemos que tenemos en común eso. En este libro hemos encontrado
un vínculo con ese Dios que nos ama. Ah, entonces yo quiero, pues tengo uno o dos puntos más que quería poner aquí. Entonces, uno es esta, porque es divina, la Biblia crea comunidad. Entonces, yo recomiendo que busquemos unidad y diálogo, no debate. Como cristianos, pues probablemente todos como creyentes hemos tenido la experiencia de una buena discusión sobre algún punto de la doctrina. Es bueno que hablemos de nuestras diferencias, pero yo creo que la comunidad que Dios quiere que tengamos es que en esos diálogos busquemos entendimiento, no buscar la verdad. Obviamente todos queremos saber la verdad, pero cuando comparamos y descubrimos que tú piensas así y yo pienso así, pues nuestra conversación debemos tener la meta de entender y tener esa interpretación. Bueno, aquí en iglesias, yo siento que eso falta demasiadas veces, pero que nosotros lo que estamos buscando es entender lo que dice mi amigo y con el entendimiento, cada quien es dueño de su propia doctrina. Entonces, no tienes que cambiar tu pensamiento porque el otro hermano ha hecho un buen argumento. Yo trato de entender lo que tú dices y tú tratas de entender lo que yo digo y posteriormente, después de la conversación, tú tienes todo el derecho de cambiar lo que quieres cambiar y de retener lo que quieres retener. Y yo lo mismo. Y si tú no cambias nada y yo no cambio nada, eso no quiere decir que el diálogo no funcionó, porque el propósito era entendernos y que es un acercamiento. No es que todos creamos lo mismo. Entonces, pues para mí esa es una conclusión de todo lo que he dicho hacer en estas conferencias. Este, ah, entonces, pues relacionado con eso, yo veo la Biblia como una montaña tan alta que nunca podemos alcanzar el pico. Nos acercamos desde distintos puntos, norte, sur, oriente, occidente. Siempre podemos acercarnos más, pero nunca llegamos al entendimiento completo, absoluto. Siempre que ponemos nuestro entendimiento, interpretación, doctrina al lado, pues de dos cosas, quiero decir aquí. Uno, viendo cómo tú interpretas y cómo yo interpreto, por un lado, en el diálogo, y por otro lado, con estos documentos en la Biblia. Siempre que traigo mi entendimiento a la Biblia, aprendo algo. Hay algo que no he tomado en cuenta. A mi edad, con frecuencia, es algo que se me ha olvidado. Pero sí también hay cosas nuevas. Entonces, ah, nuestra relación con la Biblia o con Dios a través de la Biblia es dinámica. Nunca llegamos a algo, por decir, una manera de decirlo es algo que debemos defender. Siempre podemos exponer nuestro entendimiento con la esperanza de que vayamos a aprender más. Y en la Biblia siempre hay más para aprender. Inclusive, pues mi experiencia ha sido, yo leí la Biblia de principio a fin por primera vez cuando yo tenía aproximadamente 14 años.
Ah, hice el propósito de leer toda la Biblia cuando tenía 11 años, pero siempre llegaba a Levítico y desistí. Pero finalmente superé Levítico y llegué al fin de la Biblia cuando tenía más o menos 14. Y yo no sé cuántas veces he leído la Biblia perfecta, completa, pero hace unos años, tal vez un par de años, yo terminé de leer una versión de la Biblia que quería leer y tomé la decisión, ya no voy a leer la Biblia completa. Ya lo he hecho y no lo vuelvo a hacer. Y me voy a concentrar en libros. Entonces, sí, con una docena de libros bien escogidas, puedes tener no toda la Biblia, pero sí el meollo de la Biblia. Entonces, pues estamos en la montaña y seguimos. Podemos, siempre hay más que podemos saber, subir más y más. Aún un libro humano puede ser tan profundo que nunca agotemos su significado, pero la Biblia supera a todos los libros humanos. Entonces, menos vamos a agotar toda la Biblia. La Biblia sigue retándome. No tiene fondo. Siempre hay algo más para descubrir, para escuchar. Ah, entonces, la buena noticia, pues para mí, el mensaje de la Biblia y el Evangelio es básicamente lo mismo. No es una creación humana, ni una reflexión humana sobre verdades reveladas por Dios. Es un mensaje que Dios nos manda y lo manda por medio de una narrativa. Aquí, si eres picudo, te das cuenta que me contradigo, porque sí afirmo que la Biblia es humana. Lo que encontramos en la Biblia son pensamientos que alguna persona, muchas veces un grupo de personas o una comunidad tenía. Pero también dentro de toda esa gama de tradiciones y opiniones y verdades humanas, venimos, pues cuando hablamos de los 4 puntos del Evangelio, estamos descubriendo, ese es un mensaje que viene de Dios. Eso llegó a ser pensamiento en la mente de alguien porque había escuchado eso de Dios y Dios nos está llamando a nosotros. Entonces, yo evito decir amo a la Biblia. Yo creo que un problema que tenemos es objetivizar a la Biblia y ponerlo en el lugar de Dios. Pero igual que yo, si recibo una carta de un miembro de mi familia, pues la Biblia es como una carta de mi Padre Celestial. Entonces la estimo como porque viene de Dios. Ah, debemos usar la Biblia con humildad, con respeto hacia otros seguidores y con confianza en el Dios que habló y hablará. ¿Okay? Entonces, la Biblia es divina. Como mencioné, de entre 8 días, pues algunos han compartido sus pensamientos. Agradezco eso. Y eso yo quiero que sea lo grueso de entre 8 días. Yo tengo algunos pensamientos, reflexiones que yo puedo compartir, pero principalmente es para este, uh, es para cargar la bomba, que ustedes puedan
compartir sus pensamientos. Entonces, vayan pensando, porque dentro de 8 días, el que presenta o la que presenta vas a ser tú. ¿Ok? ¿Alguien más tiene una palabra? Pues gracias por su tiempo, Gerardo. Muchas gracias, mi hermano. Pues les invito a no perderse la siguiente semana el cierre, chicos y chicas. Es la última clase que vamos a tener con el hermano Garrett y ya si Dios permite volveremos hasta el próximo año porque él va a estar dando clase en un seminario de Chiapas, me parece, ¿no? Entonces, Con Freddy. con Freddy, ok, va a estar ahí con Freddy. Entonces va a estar ahí con él y probablemente nosotros volvamos hasta el próximo año, así que no se pierdan la próxima semana, ¿vale? Entonces vamos a pedirle a Freddy que nos dé el honor de despedirnos con una oración el día de hoy. Papá, gracias por todo lo que has hecho por nosotros, sabiendo de que pues la regamos y la seguiremos regando, Señor. Pero aquí estamos dispuestos a someternos y dejarnos guiar. Sabemos que solamente tú eres el que nos va a brindar todo lo que necesitamos, Señor. Esa sabiduría, esa resiliencia, Señor, solamente tú nos las vas a brindar, Señor. Te agradezco por la vida de cada uno de nosotros, los que estamos dispuestos a seguir escuchando de ti y seguir dispuestos a que tú nos moldees, Señor. Bendícenos y que todo lo que hagamos, Señor, sea para honrarte y sea para glorificarte. En nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Amén. Buenas noches.